Imagina que un solo animal puede cambiar el curso de un río. No es una metáfora. Ocurrió de verdad. En el corazón de Estados Unidos, en un lugar llamado Yellowstone, una manada de lobos logró algo que nadie esperaba: transformó un ecosistema entero. Pero para entender cómo lo hicieron, primero tenemos que hablar de su desaparición. Y lo que pasó cuando dejaron de estar allí. Cuando los lobos desaparecieron. Durante miles de años, los lobos fueron los grandes depredadores de Yellowstone. Mantenían el equilibrio natural cazando alces y otros herbívoros. Pero a principios del siglo XX, el ser humano decidió que los lobos eran una amenaza. Los cazaron. Los envenenaron. Los persiguieron sin descanso. En 1926, el último lobo de Yellowstone fue eliminado. Y en ese momento, nadie imaginaba que estaban iniciando una reacción en cadena. Porque cuando eliminas al depredador, cambias las reglas del juego. Y el ecosistema empezó a pagar el precio. El caos invisible. Sin lobos, la población de alces creció sin control. Al principio parecía algo positivo. Más alces. Más naturaleza. Más vida. Pero había un problema. Los alces comenzaron a sobrealimentarse. Se comían los brotes jóvenes de sauces y álamos. Devastaban la vegetación de las riberas. Y lo peor es que nadie notó el daño inmediato. Porque el desequilibrio ecológico no explota. Se desliza en silencio. Y lo que vino después fue inesperado. El efecto dominó. Sin árboles jóvenes creciendo cerca de los ríos. Los castores comenzaron a desaparecer. Y sin castores construyendo presas. Los ríos cambiaron su comportamiento. Las riberas se erosionaron. Los cauces se volvieron más rectos. El agua corría más rápido. Menos vegetación significaba menos aves. Menos sombra significaba agua más caliente. Y eso afectó incluso a los peces. Todo estaba conectado. Pero nadie había entendido cuánto, hasta que algo extraordinario ocurrió. El regreso impensable. En 1995, después de casi 70 años sin lobos, el gobierno tomó una decisión histórica. Reintroducirlos. 14 lobos fueron trasladados desde Canadá hasta Yellowstone. Muchos estaban en contra. Ganaderos protestaban. Algunos científicos dudaban. Pero lo que sucedió después sorprendió incluso a los expertos. Porque los lobos no solo volvieron a cazar. Volvieron a cambiar el comportamiento de todo el ecosistema. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. El miedo como fuerza natural. Cuando los lobos regresaron, los alces no solo empezaron a disminuir en número. Empezaron a moverse diferente. Dejaron de pasar tanto tiempo en zonas abiertas cerca de ríos. Evitaban los lugares donde podían quedar atrapados. Y eso cambió todo. La vegetación comenzó a recuperarse. Los sauces y álamos volvieron a crecer. Y por primera vez en décadas. El bosque empezó a sanar. Pero esto apenas era el principio. El regreso de los ingenieros. Con más árboles creciendo, los castores regresaron. Y cuando los castores regresan, construyen. Sus presas ralentizaron el agua. Crearon estanques. Generaron nuevos hábitats para peces, anfibios y aves. Pequeñas criaturas comenzaron a prosperar. Incluso especies como el zorro y el tejón se beneficiaron. Todo por el regreso de un depredador. Pero aún hay algo más impactante. Los ríos cambiaron. Este es el punto que parece increíble. La presencia de lobos ayudó a estabilizar las riberas. Las raíces de los árboles reforzaron el suelo. Menos erosión. Más curvas naturales. Los ríos se volvieron más sinuosos y saludables. Sí. Una manada de lobos influyó en el curso del agua. Es lo que los científicos llaman una cascada trófica. Un cambio en la cima de la cadena alimentaria que transforma todo hacia abajo. Pero la historia todavía guarda una lección mayor. El equilibrio que no vemos.
Durante décadas, el ser humano pensó que eliminar un depredador era simplificar el sistema. Pero la naturaleza no funciona por piezas aisladas. Funciona como una red. Cada especie cumple un papel. Incluso las que nos parecen incómodas o peligrosas. Los lobos no eran villanos. Eran reguladores. Arquitectos invisibles del equilibrio. Y cuando desaparecieron, el sistema perdió su estabilidad. Cuando volvieron, el equilibrio comenzó a restaurarse. Pero esto no significa que todo sea perfecto. El debate continúa. La reintroducción de lobos sigue siendo un tema polémico. Ganaderos siguen preocupados por el ganado. Algunos estados han permitido nuevamente la caza controlada. El equilibrio no es sencillo. La convivencia entre humanos y grandes depredadores nunca lo ha sido. Pero Yellowstone se convirtió en un ejemplo mundial. Un laboratorio vivo. Una prueba de que restaurar la naturaleza puede funcionar. Y que a veces, la solución no es intervenir más, sino permitir que el sistema se autorregule. La gran lección. Esta historia no es solo sobre lobos. Es sobre interconexión. Sobre cómo una decisión puede afectar mucho más de lo que imaginamos. Sobre cómo el miedo nos llevó a eliminar algo esencial. Y sobre cómo la ciencia nos ayudó a traerlo de vuelta. La manada de Yellowstone nos enseñó que incluso el depredador más temido puede ser el guardián del equilibrio. Y quizá la pregunta más importante es: ¿cuántos otros ecosistemas necesitan que entendamos esto antes de que sea demasiado tarde? Reflexión final. La próxima vez que escuches a un lobo aullar en un documental, recuerda esto. Ese sonido no es solo el eco de un depredador. Es el latido de un ecosistema funcionando. Es la prueba de que la naturaleza, cuando se le da la oportunidad, sabe cómo sanar. Y a veces, todo lo que necesita es que dejemos de interferir.